Buenos días. Pues vamos a ver ahora Felipe en Samaria. Les voy a dar antes el contexto histórico, pero vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos tantas gracias por un día más, por un día nuevo que nos permites estar aquí en el devocional, Señor, oyendo tu instrucción, tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des dirección en ella, Señor, y que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que no sea yo a quien me escuchen, sino que sea a ti, Señor, a través de mí hablando a tus hijos, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues como les decía, les voy a dar el contexto histórico. Saulo fue el testigo y quien permite la muerte de Esteban. Entonces, bueno, a partir de allí, en ese día, él se convierte en el principal perseguidor de todo aquel que fuera cristiano, ¿no? En Jerusalén. Entonces, pues va con todo en contra de ellos, se mete hasta sus casas, saca rastras lo mismo a hombres que a mujeres, que a niños, en fin. Y bueno, pues los judíos empiezan a dispersarse por Judea y Samaria, excepto los apóstoles no. Pero Felipe era uno de los hombres elegidos para trabajar en la iglesia de Dios. Y todos los cristianos que se dispersaban huían, se iban a otros lugares, ¿no? Y se iban a eso, a dar las buenas noticias, a compartir el evangelio. Felipe se va a predicar a Samaria, porque en Hechos 6:5 Jesús dijo a sus seguidores que incluyeran a Samaria en su área de testimonio. Y esto es un acontecimiento que marca la expansión del cristianismo a través del mundo, ¿no? Les voy a leer el versículo, es Hechos 5 al 17, dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchan atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Entonces, pues como les decía, Felipe va a Samaria, empieza a predicar el evangelio y proclamaba la verdad. Él hablaba con la verdad y hacía pues grandes prodigios, ¿verdad? Hacía grandes milagros y pues hay un gran gozo en la gente mientras escuchan el mensaje de Cristo.
porque además de hablarles con la verdad, pues les estaba transmitiendo un mensaje que era simple pero muy poderoso. Les hablaba de la realidad del poder de Dios. Entonces, pues sin duda, era una razón, ¿verdad? Para que estaba dando fruto. Jesús había sembrado esta semilla en Samaria y Felipe estaba cosechando en este momento el fruto de esta siembra. Entonces, pues era realmente sorprendente que a Felipe se le permitiera estar allí, porque pues ustedes saben la rencilla que había entre judíos y samarios, ¿no? Entonces, pues era una noticia, les hablaba de cosas que los samaritanos nunca habían escuchado. Y esto, como les digo, les provocaba un gran gozo. Bueno, la situación es que cuando él les transmite el evangelio, ellos, pues, esto llega a los oídos de los apóstoles y ellos envían a Pedro y a Juan. Entonces, ellos se enteran de que no habían recibido al Espíritu Santo, aunque habían recibido las buenas noticias, aunque se les había hablado del evangelio, no habían recibido al Espíritu Santo. Entonces, tanto Pedro como Juan imponen manos sobre todas estas personas y entonces es allí cuando el Espíritu Santo desciende. Entonces, bueno, ahora vamos a llegar a lo central de lo que Pablo, que es el escritor de Hechos, nos habla aquí, es como el nudo de esta historia, ¿no? ¿Esta experiencia que tuvieron los samaritanos era normal o se trataba de algo anormal? Porque el hecho de que Felipe bautizara a los creyentes y que no se produjeran en ellos las manifestaciones normales de haber recibido al Espíritu Santo hasta que Pedro y Juan hubiesen descendido de Jerusalén para imponerles las manos, ha dado lugar a varios comentarios, deducciones y discusiones. Entonces, bueno, hay algunos cristianos que dicen que esta experiencia se produce en dos etapas. Que una es al escuchar la palabra de Dios y la otra etapa es cuando un obispo les impone las manos, ¿no? Que fue como sucedió en esa ocasión en Samaria. La otra es que otros cristianos dicen que no, que esta experiencia es en una sola exhibición, por así decirlo, ¿no? Que abarca el arrepentimiento y la fe, el nuevo nacimiento, el bautismo, y entonces allí se produce el don del Espíritu Santo. Porque además en la iglesia primitiva así así fue, ¿no? Todos los que se arrepintieran recibían al Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 19 al 6 dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, basado en esto, pues era algo anormal lo que había sucedido. Entonces, en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó en esta ocasión, no? Se cree que como era la primera vez que se hablaba del evangelio en otro lugar que no fuera Judea, Dios había retenido o retuvo al Espíritu Santo para que no se causara un cisma. Un cisma es una ruptura entre la iglesia de Judea y la iglesia de Samaria. Dice, el propósito de Dios en esto fue asegurar la continuidad entre la iglesia en Jerusalén y la nueva iglesia en Samaria, cuidando de una división. Entonces, bueno, esas son todas las teorías y las hipótesis. Pero lo que realmente les faltaba era la manifestación de la plenitud del Espíritu Santo. Y esto fue porque ellos
Sí, como les digo, escuchaban la palabra, el evangelio, les llenaba, ¿cómo les diré? Lo que hacía, el ver lo que hacía Felipe, incluso a Simón, que era una especie de brujo, ¿verdad? Que también hacía, pues, a través de hechizos, ¿verdad? Hacía cosas prodigiosas, que no eran milagros precisamente, pues ellos se llenaban de gozo, como dice aquí la escritura, pero no le creían, no había una fe sincera en sus corazones. Entonces, cuando bajan los apóstoles Pedro y Juan y oran por ellos, entonces ellos creen, es el momento en que creen, y entonces allí se manifiesta el Espíritu Santo. Y entonces los llena, y entonces viene un gozo verdadero. La llenura del Espíritu Santo involucra poder. Miren, en Hechos 1 al 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu se relaciona con la salvación de la persona. Entonces, como les decía, al imponerles manos, creyeron, y el Espíritu Santo entró en ellos el Espíritu Santo. Esto es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que siempre debemos de buscar, debemos de desearla. Ellos oyeron la palabra ya con fe y recibieron toda esta potencia, y luego, como consecuencia de ello, fueron bautizados por agua. Sabemos que el bautismo del Espíritu y el beber del Espíritu es algo que corresponde a todos los miembros del cuerpo de Cristo. En Efesios 1:13 dice, en él esperasteis también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en él también, habiendo creído, fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Entonces, aquí nos declara que fueron sellados por el Espíritu Santo al recibir la palabra y creer. Porque el Espíritu de Dios no moraba en ellos, no eran salvos. Entonces, el ser bautizados con agua no implica que el Espíritu Santo more en nosotros. Eso era nada más una ceremonia, nada más. Y una ceremonia no te hace cristiano, pero el bautismo del Espíritu Santo sí nos hace cristianos. Aquí lo respalda en 1 Corintios 12:13. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir, un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, esto quiere decir que el Espíritu Santo se muda dentro de nosotros. El Espíritu Santo se mudó dentro de sus corazones en el momento de la conversión, y así sucede con nosotros. En Romanos 8:9 dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si algo no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no le pertenece. Entonces, hay una diferencia entre llenando y morando. La llenura del Espíritu Santo es aquello que nos sucede, es lo que nos da una sensación de plenitud, de que no nos falta nada, absolutamente nada. Y esto nos sucede, por ejemplo, cuando compartimos el evangelio con alguien, cuando nos conmueve una alabanza hasta las lágrimas, o incluso cuando somos alejados de una tentación, cuando Dios pone el querer como el hacer y vemos que Dios triunfó. Entonces, en Efesios 5, del 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, esta llenura del Espíritu nos lleva a ser imitadores
de Cristo. ¿Y qué significa que el Espíritu more en nosotros? Pues eso, que ya mudándose, ¿verdad?, a nuestros corazones, vive en nosotros, mora en nosotros. Y esto permite que haya una transformación, aniquila todo nuestro ser, lo hace pequeño y entonces permite a Dios que seamos transformados. Ahora nosotros somos su morada. Cuando dice de morada, habla de vivienda, ¿no? Entonces, ahora Él habita en nosotros. En 1 Corintios 3, 16 al 17, el apóstol Pablo dijo, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, debemos de tratar perfectamente a nuestro cuerpo, debemos de tratarlo con respeto, porque es el templo, es la casa donde habita Dios. Esto quiere decir que debemos de cuidar de él físicamente, de no maltratarlo, de no rayarlo, si tenemos alguna dolencia, algún malestar, acudir al médico de inmediato para estar bien, para que él donde esté bien. Entonces, esto nos habla de un cuidado físico al respecto de nuestro cuerpo. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo mora en nosotros? Bueno, pues cuando tienes paz, cuando tienes libertad, cuando sientes consuelo y cuando te sientes encendido y reavivado por el amor de Dios en tu corazón. Esto es se siente como el ardor de una brasa en el pecho, aunque puede ser diferente para todos. A lo mejor el ardor no es tan grande para todos, pero finalmente es un ardor, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando estás lleno del Espíritu Santo y mora en ti además? Pues bueno, nos va a guiar para tomar decisiones, nos va a proteger del peligro físico, pero también del peligro espiritual. Y va a calmar siempre el temor que hay en nuestros corazones. Nos va a llenar de esperanza y por medio de su poder, del que ya hemos hablado, nos va a santificar y nos va a llevar al arrepentimiento. La persona llena del Espíritu Santo es aquella que ha recibido al Espíritu Santo en su vida y por lo tanto tiene una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Entonces, pues yo te llevo a reflexionar en esta mañana si tú tienes realmente esa brasa en tu corazón. Miren, el Espíritu Santo vendrá a nosotros solo cuando creamos y tengamos fe. Seamos fieles y deseemos la ayuda de ese mensajero celestial. ¿Tú estás creyendo? ¿Le crees realmente? ¿Tienes esa fe tan fuerte? Para ser dignos de recibir la ayuda del Espíritu Santo, debemos tratar anhelosamente de obedecer los mandamientos de Dios y mantener nuestras acciones y nuestros pensamientos puros. ¿Tú estás obedeciéndolo en todo lo que Él te indica? Hay mucha gente que hoy con esto está comenzando a examinar su fe. Yo te invito a que examines tu fe, de que te des cuenta si estás simplemente acompañado a alguien o a otras personas a recibir a Cristo, pero tú has sido genuinamente convertido. Examínalo ahora. Yo siento de parte de Dios qué es lo que Él quiere con este devocional. De hecho, me costó trabajo ver qué era lo que Dios quería, cuál era la indicación para este día, y Dios me llevó a esto. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 de Corintios, capítulos de 13, 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, es conveniente examinarse para probar si estás en la fe o no. ¿Cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo y que vive en nosotros? Pues
lo de siempre, ya lo sabemos, sabemos la fórmula mágica, leyendo la palabra de Dios, conociéndola, desmenuzándola, integrándola a nuestra vida diaria, haciéndola viva, permitiendo que Jesús viva de esta forma, haciendo su palabra viva y viviendo con fe. Eso es a lo que Dios quiere llevarnos hoy. Esa es la instrucción de parte de Dios para nosotros el día de hoy. Entonces, bueno, pues creo que nos ha dejado tarea. Pues vamos a dar gracias allí donde están. Señor, te damos gracias por esta instrucción que acabas de darnos, Señor. Permítenos ser hacedores de tu palabra, Señor. Permítenos ser ejemplo para otras personas, Señor, de tu evangelio. Permítenos poderles presentar ese evangelio vivo a todas las personas que tengamos que hablarles de ti, Señor. Permítenos ser ese ejemplo de tu evangelio, Señor, de una forma viva y vivificante, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos permitas examinar la fe que hay en nosotros, Señor. Qué tanto y hasta dónde no solo creemos en ti, sino te creemos, que eso es lo importante, Señor. Porque a lo mejor esa brasa encendida ha disminuido, Señor. A lo mejor ya no estamos sintiendo lo que sentíamos antes. ¿Será acaso porque nuestra fe ha disminuido? Si es así, Señor, ponos un pedacito de fe comparable a un granito de mostaza, Señor, porque sabemos que eso en ti es suficiente, Señor, y que tú harás crecer esa fe, Señor. Te pedimos que nos sigas hablando a través de tu palabra, Señor, para que esto nos lleve a conocerte, Señor, y vaya alimentando también a la vez la fe en ti, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por esta palabra escuchada el día de hoy, Señor. Pone en nosotros el querer como el hacer, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que hoy sea un día maravilloso, que nos llenes de bendiciones hasta que sobre y abunde, Señor. Te damos gracias por estar aquí y te pedimos también por la vida de nuestros pastores, de sus hijos, de sus familias, por su ministerio, Señor. Y te pedimos también por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros negocios, Señor. Te damos gracias por toda esta bendición que ya derramaste sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.